manejo y estudio del ligustro lucidum. Él es docente investigador de la Universidad Nacional de La Plata en biometría forestal para ingeniería forestal y ecología y manejo de bosques, tanto para las carreras de ingeniería forestal como para... es una materia optativa también de la Facultad de Ciencias Naturales de allá de La Plata. Así que bueno, gracias Marcelo por coparte y te escuchamos. Bueno, gracias por la presentación. Es un gusto estar acá participando de estas actividades del IAR. Bueno, voy a tratar de ser puntual y no ocupar más de media hora con la presentación. Como tengo muchas diapositivas, voy a ir rápido y bueno, en todo caso después si tenemos unos minutos para charlar, charlaremos. Bueno, la idea es comentarles, bueno, primero en lo institucional el trabajo se desarrolló en el LICEA, que como May dijo es parte de dos facultades, agrarias y forestales y ciencias naturales. Y la idea es contarles, bueno, nuestra experiencia en el trabajo con el Marce, ligustro en los salarios. que te interrumpo antes de que sigas. Hay algunos micrófonos que están prendidos, ahí están diciendo por mensaje, pero bueno, por ahí hay algunos que no lo vieron. Solamente eso porque ahí se escucha muy feo. Así que bueno, perdón que te interrumpí y listo. Ya. Todo bien. Bueno, y entonces decía que la idea es contar más o menos las experiencias de trabajo que tenemos con el ligustro y más o menos las cosas que fuimos aprendiendo, las preguntas que quedan. Esto de decir, bueno, entender ayuda a controlarlo. La idea no es contestar esta pregunta en la charla, es la pregunta que nos guía. Bueno, mis compañeros de trabajo, algunos de ellos y ellas, que participan más estrechamente en estos trabajos en los talares y con el ligustro, ¿no? Juan Goya, Carolina Pérez, María Plazaver, Micaela Medina y Facundo Sánchez Acosta. Bueno, hay mucha bibliografía sobre invasiones biológicas, tanto más ligadas a lo empírico como aspectos teóricos, por qué es lo que hace a una comunidad más invasible, qué es lo que hace a una especie más invasora. Muchas de estos enfoques teóricos tienen que ver con el concepto de nicho y se plantea en qué medida las plantas invasoras difieren de las plantas locales en cuanto a la caracterización de su nicho, si presentan un nicho más amplio, si existe lo que se llama nicho vacío. Hay muchos trabajos que abordaron el problema desde esta idea del nicho vacío, nicho vacante. Esta idea viene de la década del 80, también hay trabajos desde la década del 80 que critican este enfoque del nicho vacío, nicho vacante, pero como marco de trabajo es útil y básicamente, bueno, entendiendo el nicho como el conjunto de requerimientos de una especie, digamos, claramente el nicho es una característica de la especie y no del ambiente o de la comunidad ni del ecosistema. Bueno, y representando, digamos, en este eje horizontal un eje de recursos, un eje multivariado que representa una multiplicidad de recursos, y en el eje vertical la intensidad de uso, podemos ver que dos especies, en la medida que se superponen en este eje, es porque comparten gran parte de sus requerimientos y entonces son dos especies que potencialmente podrían competir intensamente. En una superposición, digamos, en una comunidad con más especies podría haber una situación como esta. Unas de esas especies más o menos separadas en el uso de los recursos, otras más superpuestas, y esto sería una comunidad en la cual hay una fuerte diferenciación entre especies con respecto a sus nichos, se superponen poco en los recursos que utilizan. La idea del nicho vacante o nicho vacío, podríamos pensar incluso que más que nicho vacío hace pensar que es una característica de la
comunidad. Y lo que está faltando es una especie que utilice estos recursos. Entonces, tal vez podríamos pensar que más que nicho vacío es nicho faltante, una expresión tal vez más correcta. Bueno, si falta entonces una especie que utilice este rango de recursos, eso hace que la comunidad sea receptora de una especie que viene de afuera y que justamente tiene ese nicho. Otra idea bastante general en estos enfoques de la invasibilidad de las comunidades es que a mí el SQX me lo tapa un cartelito, no sé si a ustedes también. ¿Alguien me confirma? No, se ve, yo lo veo bien. Perfecto, buenísimo. Gracias. Entonces, estos grafiquitos nos dicen que la invasibilidad de una comunidad y el impacto que provoca el invasor tienden a disminuir en la medida que aumenta la riqueza de especies de la comunidad. Cuantas más diversa es la comunidad, menos invasible y menos impacto causa el invasor. Esta diversidad, que acá está expresada como una diversidad taxonómica, también probablemente sea una mayor diversidad funcional, y en tanto haya una mayor diversidad funcional, hay menos chances de que haya un nicho vacío o nicho faltante. Bueno, en la Argentina fue muy estudiado el ligustro, es una planta invasora en muchos sistemas. Este trabajo reciente de gente que ustedes conocen, eh, bueno, resume un poco el estado de situación en Argentina, y no solo en Argentina, un enfoque más global, pero bueno, vemos que en Argentina hay muchos bosques subtropicales y templados en donde el ligustro es una fuerte especie invasora. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar del ligustro en los talares. Los talares son bosques dominados, en este caso, por Celtistala. Tienen una distribución. Son bosques con características típicas de bosques del Espinal, por más que están en la ecorregión pampeana, pero se parecen mucho a bosques que hay en sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, y se distribuyen en la provincia de Buenos Aires por la costa del río Paraná, Río de la Plata y el litoral marino. Bueno, crecen sobre cordones de conchilla, que son antiguas líneas de costa que quedaron como consecuencia de una ingresión marina, y entonces tienen ese arreglo, así vienen franjas paralelas a la costa. Estos son los cordones de tala, coronillos, Cutia buxifolia, y entre los cordones pastizales inundables. Bueno, este es más o menos el aspecto de un bosque en buen estado de conservación. Esto es un tala, esto es un coronillo, atrás se ve un ombú, hay otras especies arbóreas, además del tala y coronillo, que son los dominantes. Ya las vamos a ir presentando. Otra de las especies arbóreas es Iodina rombifolia, la sombra de toro. Bueno, y el ligustro se establece masivamente en el bosque de tala. El ligustro está presente en el área desde hace varias décadas, y si bien los lugares que están muy invadidos son áreas bastante puntuales, relativamente pequeñas, pero el nivel de invasión es muy alto. El ligustro crece en altura, sobrepasando el dosel de las especies nativas, y provoca una altísima mortalidad. La tendencia es hacia un bosque claramente dominado por... Bueno, hay ligustro de todos los tamaños, más grandes, intermedios, más pequeños, y esta situación de un establecimiento masivo y temprano solo se observa en los lugares un poco más iluminados, como los bordes del bosque. Bueno, la densidad de semillas y de plántulas es altísima, hay muchísima disponibilidad de semillas y de plántulas. Gran parte de los efectos del ligustro sobre la comunidad de tala de coronillo están descritas en este trabajo de Franco et al.
básicamente lo que muestra es que la distribución diamétrica de las especies nativas prácticamente está representada por árboles muertos y que los árboles vivos están mejor representados entre los árboles más grandes que entre los más chicos. La chance de sobrevivir al efecto competitivo del ligustro es mayor para los árboles más grandes. Bueno, y la distribución diamétrica del ligustro nos muestra una población en pleno establecimiento, con algunos árboles grandes que dieron origen a esta población en crecimiento, muchísimos árboles pequeños, aunque los más chiquititos ya cesaron en su establecimiento por la propia ocupación del ligustro. Otro hecho interesante es que la relación altura-DAP, las especies nativas, para unos diámetros entre 10 y 20 centímetros, tienden a una altura de entre 10 y 12 metros, pero para el ligustro, entre 10 y 20 de DAP, la altura es entre 12 y 14 metros de altura. O sea, la relación, digamos, para un diámetros similares, los ligustros son más altos y refleja ese proceso de ocupación rápida del dosel. Bueno, los bosques, hablemos un poquito del bosque nativo. El bosque nativo, cuando no sufrió intervenciones recientes, digamos, en las últimas décadas ya medio cesaron las intervenciones, pero durante mucho tiempo se extrajo leña del bosque nativo. Los bosques poco intervenidos predominan diámetros más de 20, más de 30 de los talas, y hay muy pocos árboles pequeños porque casi no hay regeneración de las especies nativas. Es muy baja la regeneración de las especies nativas por semilla. El proceso que predomina es el rebrote cuando los fustes son cortados. Esto es un bosque fuertemente intervenido, fuertemente rebrotado. El coronillo es un poco más tolerante que el tala, es capaz de establecerse bajo el dosel, pero solo en los dominados por tala. Cuando el coronillo ya alcanzó cierto nivel de ocupación y es más un bosque dominado por tala y coronillo, el establecimiento del coronillo también cesa. En cambio, en lugares más o menos perturbados, en los alrededores de las casas donde hay especies exóticas, el coronillo sí regenera muy bien. Esto es la sombra de toro, Iodina rombifolia, una especie más tolerante a la sombra, que sí es capaz de establecerse en el bosque nativo, aunque no es muy abundante. El tala se establece principalmente en lugares fuertemente perturbados. Esto es todo suelo removido de una cantera, material superficial del suelo, no es conchilla, esto no es calcáreo. Esto es tierra negra, digamos, grandes acúmulos de tierra negra, a plena luz, ahí el tala es capaz de establecerse. Y esto es el molle, Scinus longifolius, que se establece por semilla en lugares más o menos perturbados. Estos son algunos que plantamos nosotros en un ensayo de rehabilitación de zonas afectadas por canteras, y el molle es el que mejor desempeño mostró al ser plantado en estas situaciones, a plena luz y con fuerte competencia por herbácea. Bueno, hay una cantidad de atributos funcionales que nos permiten diferenciar qué es una especie más tolerante de qué es una especie menos tolerante. El coronillo tiende a presentar atributos más de una especie tolerante. Cuando decimos tolerante a la sombra, en realidad es más que tolerante a la sombra. Cuando una planta es capaz de establecerse debajo del dosel, tolera también una fuerte competencia con los árboles adultos, principalmente los niveles de ocupación del suelo, el uso de los recursos del suelo. El coronillo tiene mayor densidad de la madera, hojas perennes, mayor dureza de las hojas, menor crecimiento. Esto nos hace pensar que es una especie más tolerante a la sombra y en concordancia con eso, el coronillo es capaz de establecerse en alguna medida debajo del dosel y el tala no. Si miramos los caracteres de las hojas e incluimos a las otras especies, el tala es el que tiene hojas caducas, más blandas, seguido por el molle, seguido por el coronillo, seguido por la sombra de toro. Hay un gradiente desde acá, pasando por acá, pasando por acá.
en la longevidad de las hojas y la dureza de las hojas. ¿Cuánto se relaciona eso, que sugiere un gradiente de tolerancia a la sombra? ¿Cuánto se relaciona con su capacidad para establecerse bajo el dosel? Bueno, más o menos hay alguna relación. El tala, la capacidad es nula, y la que tiene mayor capacidad de establecimiento bajo el dosel es iodina. Y si miramos qué pasa en este esquema, el ligustro, bueno, el ligustro más o menos caería, esto es un poco a ojo posicionado el ligustro, pero más o menos caería por acá, pero su capacidad de establecimiento bajo el dosel es muchísimo más alto que el de las nativas. Y si lo miramos en términos de densidad de la madera, bueno, acá la cosa se complica, porque iodina, que era la más tolerante, tiene una densidad de la madera muy baja, o sea que se nos va para el otro extremo. En lugar de tener una madera pesada, como esperaríamos para una tolerante a la sombra, es la que tiene la madera más liviana. Así que esta tendencia se desdibuja. Más o menos lo veíamos con los caracteres foliares, pero no con la densidad de la madera. Y el ligustro tiene una densidad de la madera bastante alta, es 0,75, sería intermedia entre el molle y el tala, y por supuesto, bueno, muy por encima en su capacidad de establecimiento bajo el dosel. Si miramos la relación entre tolerancia a la sombra y crecimiento, es conocida la relación inversa. Las especies más tolerantes a la sombra presentan menor crecimiento, mayor densidad de la madera, mayor longevidad de la planta, mayor dureza de las hojas, y el ligustro medio que sale de este esquema, porque tiene algunas características que lo hacen ver como tolerante a la sombra, pero claramente tiene niveles de crecimiento mucho más altos que lo esperado para esa tolerancia a la sombra. Miremos un poquito el suelo. Hemos dicho que el bosque se desarrolla sobre cordones de conchilla. Esto es un perfil típico de suelo, tiene unos 20 centímetros de tierra negra, digamos, de un horizonte a 1, apoyado sobre un manto de conchilla que puede alcanzar 4 o 6 metros de profundidad. La mayor parte de las raíces arbóreas se desarrollan en esta pequeña profundidad de tierra negra y establecen unos niveles de competencia por recursos subterráneos altísimos. Y medio en función de esos niveles de competencia por recursos subterráneos, sospechamos que los atributos funcionales relacionados con las raíces tienen mucho que ver para diferenciar el comportamiento de las especies, pero recién estamos indagando por ese lado. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con esto de los atributos funcionales, el nicho y el establecimiento del ligustro? Claramente, el ligustro se establece en unas condiciones en las cuales ninguna de las especies nativas es capaz de establecerse. O sea que a nivel del nicho de regeneración hay un nicho faltante y es el que ocupa el ligustro. Ahora, si el ligustro está ocupando un nicho que no está ocupado, que no se corresponde con el de ninguna otra especie nativa, entonces no habría competencia. ¿Por qué se mueren las especies nativas? Bueno, una cosa es lo que pasa a nivel de la regeneración y otra cosa es la que pasa a nivel de los árboles adultos. Cuando el ligustro alcanza los niveles altos del dosel, sí se establecen fuertes procesos de competencia y la cosa se parece más a esto con unos altos niveles de superposición en los recursos requeridos. Bueno, en un momento nos planteamos, bueno, ¿qué se puede hacer para revertir estos procesos? Y entonces hicimos algunos ensayos en los cuales cortábamos todo el ligustro y plantábamos tala. Y 10 años después de haber hecho esos ensayos, ¿qué tenemos? Unos talas con 20 a 30% de supervivencia, eso no está nada mal, pero muy bajo crecimiento. Tanto tiempo después son talas realmente chicos todavía. Después pusimos molle y encontramos que había mayor supervivencia y mayor crecimiento. Y vimos que el control del rebrote, el restablecimiento del ligustro fue requerido especialmente al principio, pero después no representaba un gran problema. Pero en definitiva,
está claro que es mucho esfuerzo con poco éxito. Por otro lado, como hecho positivo, se puede aprovechar la madera del ligustro porque tiene propiedades aptas para el uso en algunas partes de la construcción. También vimos que, bueno, esto que el molle funcione mejor que el tala, lo que haría es que recuperemos más fácilmente un bosque dominado por molle que un bosque dominado por tala. Y entonces, un poco tratando de aportar a la pregunta que hicimos al principio, bueno, vamos entendiendo un poco lo que pasa, más o menos, pero la realidad es que cuesta mucho revertir el proceso de establecimiento del ligustro. Y la cosa va un poco más, a nuestro entender, por el lado de los ecosistemas móviles, ecosistemas en los cuales las especies establecidas ya tienen un nivel de naturalización que, bueno, tal vez lo que conviene es manejar los servicios que prestan esas especies dentro de este nuevo sistema, pero no intentar volver a un estado anterior. Los más conservacionistas podrían llamarle a esto ecología de la resignación. Bueno, hasta acá un poco los datos y ahora vamos a meter pata, ya estaríamos casi terminando. Les voy a contar algunas cosas que son casi más anécdotas. Pensando un poco en esta idea de que una comunidad más rica en términos taxonómicos y en términos funcionales es menos invasible y como vimos, el ligustro es una especie fuertemente tolerante a la escasez de recursos y entonces se establecen unas condiciones en las cuales ninguna especie nativa es capaz de hacerlo. Pensemos un poquito, hagamos un poquito de ciencia ficción. Hay un trabajo que analizó la variación geográfica en la composición de los talares y que dice que los talares de esta zona, de la zona en la que nosotros estudiamos, los cordones, tienen especies que provienen de los bosques ribereños más cerca del río, y en esos bosques del río hay dos especies bien tolerantes a la sombra, que no son muy abundantes, pero que sí las encontramos regenerando en los talares en muy, muy baja medida, pero son capaces de establecerse en los talares. Y son dos especies bien tolerantes a la sombra, Ocotea cutifolia, ustedes conocen el otro Ocotea tucumano, y Mircea Eugenia laguicescens, que sería parecida a una Eugenia uniflora, una cosa así. Bueno, ¿qué pasa si estas especies con el tiempo hubieran tenido más chance de ocupar los talares? ¿Habrían sido capaces de hacer más estrecho este hueco en el cual se establece el ligustro? Tal vez. Esto es para reflexionar. La composición de los talares no es estática, no es la composición final. Podría ser de otra manera y tal vez su resistencia a la ocupación por ligustro habría sido otra. Bien, otra cosa. Los renovales de tala son comidos por las vacas. Típico ver este quiebre apical. Y eso tiene consecuencias. De ligustro, ¿no, Marce? ¿Cómo? Renovales de ligustro. O de tal. De ligustro. ¿Qué dije? Creo que de tal. Renovales de ligustro. Los renovales de ligustro son comidos por las vacas y eso tiene consecuencias para el establecimiento del ligustro. Bien, este alambrado separa un área de reserva donde se sacaron las vacas a mediados de la década del 80 y un área un campo que sigue manteniendo un manejo con vacas. En los dos lugares el ligustro está presente desde hace mucho tiempo, décadas. Esto es ligustro, esto es bosque nativo. Sin embargo, la expansión del ligustro en el área de reserva donde se sacaron las vacas fue muy rápida y acá en este bosque no es que se haya detenido, en este campo no se detuvo, pero su expansión es claramente más lenta. Esto nos llevó a pensar un modelo que nunca lo pusimos a prueba, nunca lo medimos, pero la idea está, y es la siguiente. El ligustro es capaz de establecerse en lugares con alta cobertura del bosque
pero más fácilmente lo hace donde el bosque tiene menor cobertura. Cuando no hay pastoreo, el ligustro está afectado por la cobertura del bosque nativo, pero no tanto. En cambio, cuando hay pastoreo, la cobertura junto con el pastoreo representan dos factores que ralentizan el proceso de establecimiento. El efecto de la cobertura arbórea sobre el establecimiento del ligustro presentaría una interacción con el pastoreo. Entonces, cobertura más pastoreo lo haría realmente menos probable el establecimiento. Y otra cosa es la siguiente. Estos son pastizales sobre cordones de conchilla que fueron desmontados hace décadas. Si miramos fotos muy viejas, por ejemplo del 72, vamos a ver que acá no se estableció ni un árbol nativo, ni un ligustro. El pastizal en el cordón desmontado es un ambiente muy difícil de ser colonizado por las especies arbóreas. Pero en este campo, al sacar el pastoreo, ¿qué pasó? Se estableció un arbusto, un baccaris, una chilca. Y esta chilca facilitó el establecimiento del ligustro. Y este proceso de facilitación nos llevó al avance del ligustro sobre este ambiente de pastizal que sin la chilca no habría sido posible y con las vacas no habría sido posible. Bien, y de las nativas, ¿piensan que alguna de las que describimos es capaz de establecerse? Bueno, sí, el molle. Aquel que era tolerante, el que tenía mejor desempeño al ser plantado en los pastizales, es el que aprovechó el establecimiento de la chilca y también se vio facilitado su establecimiento en este lugar. Bueno, y ahora sí, con esto ya terminamos. Y para terminar con la foto que más me gusta, vamos a hacer una reflexión final. Hablamos del ligustro que de la mano de las actividades humanas llegó desde Asia, fue capaz de establecerse en distintos puntos de Argentina y en esto entonces de llevar especies de un lado para el otro, no solo las actividades humanas, la naturaleza también es capaz de llevar especies de un lado para el otro. Esto que voy a decir es un chiste, es solo para mostrar esta foto que tengo como foto final. Pero la naturaleza también lleva especies de un lado para el otro y muchas veces es muy jugada. El elefante marino en los talares. Gracias, Marcelo. Habría aplausos en este momento, pero estamos virtualmente. Bueno. Creo que me ajusté al tiempo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, gracias, Marce. Creo que fue una gran clase de ecología forestal, buscando varios temas. Tuve así como varios recuerdos. No sé si dan algún espacio para alguna pregunta o algo así. Claro. Sí, la idea ahora es abrir el espacio y de hecho, bueno, muchas de los autores de varios papers que mencionaste también están acá, así que creo que puede ser un lindo momento de interacción. Pueden insultarme. Claro, acá se puede corroborar si entendimos bien el paper o no. Así que nada, queda abierto y nada, pueden ir escribiendo por el chat o levantando la mano, ahí como arrancó Peter. Así que sí, cuando quieras, Peter, a ver, adelante. ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí, perfecto. Sí, Marcelo, ¿qué tal? Tantísimo tiempo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Che, bueno, muy bueno. Me hiciste volver a los talares y que hace tiempo que no ando por ahí. ¿Sabés que me quedó una duda? Posiblemente yo no lo entendí muy bien. Casi el último, un modelo teórico que mostraste, que era la interacción entre pastoreo y cobertura, como esas dos curvas, digamos, ¿no? Y yo viendo la imagen que estaba de fondo,
me preguntaba si en realidad, a ver, ¿qué es lo que no entiendo? Porque yo lo que vi, las zonas sin pastoreo, actualmente el resultado después de estos 30 años de exclusión era que teníamos todo bosque. Yo entiendo dónde aumentó el ligustro ahí sobre los sitios que no había bosque, o sea, los sitios sin cobertura, que son los que se mantienen sin cobertura donde hay ganado. Entonces yo esperaría que la curva sea justo al revés, que la cobertura interactúa con el pastoreo, impidiendo el establecimiento del ligustro en los sitios abiertos, no bajo el bosque. ¿Entendí todo al revés? No, en la imagen se veía un poco eso. Lo que pasa es que los pastizales, que es lo que se veían cubiertos de árboles, no están cubiertos de ligustro, sino de otra invasora. Esos pastizales están entre los cordones y son invadidos por Ledicia triacanthus. Pero el ligustro se establece exclusivamente sobre los cordones y se establece tanto en el bosque que tiene alta cobertura como en el bosque que tiene una cobertura intermedia, digamos. Cuando el cordón está completamente desmontado y se desarrolla un pastizal neto, no se establece ninguna arbórea, a menos que venga mediado por otra especie, como vimos con la chilca. Pero si hay pastizal, no se establece. Cuando hablamos de diferencia de cobertura, es un bosque con cobertura parcial a un bosque con cobertura completa, en ese rango. Perfecto, perfecto. Gracias por la aclaración. No. Gracias, Peter. Chilo, ahí está con la mano levantada. Hola, Marce. ¿Qué haces? Che, estaba pensando en qué medida estos modelos teóricos podrían testearse a escala geográfica, ¿no? Básicamente comparando Tucumán, Talares y Córdoba posiblemente, donde cambian, donde hay por un lado muchas cosas comunes, inclusive vos mencionaste Ledicia, podría entrar en el paquete comparativo también, y contextos nativos muy distintos, eh, con niveles de diversidad muy distintas y de recursos muy distintos, pero donde en todos lados el ligustro triunfa de una u otra manera, pero en distintos nichos quizá o en distintas situaciones. ¿No? No sé en qué medida se podría aprovechar ese gran gradiente geográfico y aparte con mucho recurso humano ya invertido para explorar esas ideas. ¿Has pensado vos algo de eso? No, no, la verdad es que no había pensado en alguna comparación geográfica, pero, eh, digamos, surgía la comparación así rápidamente cuando estaba preparando esta charla. Muchas veces cuando uno prepara la charla, junta información que tiene y se le ocurren más cosas, ¿no? Pero claramente cuando pensaba en estos modelitos de ciencia ficción, digamos, ¿qué hubiera pasado si las especies más tolerantes hubieran formado más parte del talar? Y entonces, bueno, comparando las yungas con los talares, son dos extremos de diversidad funcional bien grandes. Y creo que esto que pasa en los talares, de que el ligustro es capaz de desplazar completamente a las especies nativas, no ocurre en las yungas, ¿no es cierto? Bueno, no tanto, pero viene creciendo en los bosques nativos, ¿no? O sea, obviamente el bosque abundante de ligustro son bosques secundarios, pero de a poco se va metiendo en el bosque maduro bien diverso, ¿no? Y este, no tenemos tiempo ni condiciones todavía para evaluar si lo va a terminar reemplazando, pero gradualmente sí, ¿no? A eso es lo que voy, que quizás sería bueno juntarse en algún momento y con la gente que tiene parcelas en Córdoba y decir, a ver, ¿cuáles son los patrones a distintas escalas espaciales, con distintos microambientes? Y quizás se puede ahí construir una idea más acabada esto, ¿no? De la relación invasión con diversidad y con grupos funcionales.
Marce. Sí, no escuchaba bien. Pero sí, yo creo que, no sé, podríamos pensar en algo para promover algunas ideas de cómo aprovechar este gradiente geográfico, de diversidad, de composición. Puede ser una reunión, en la próxima reunión argentina de ecología, juntar a todos los ligustrólogos a ver cómo se pueden sumar esfuerzos. Sí, estaría bueno. Pri y el negro levantaron, no sé quién primero, pero me la veo a la Pri ahí, con la manita. El negro creo que estaba primero. Ah, bueno, el negro. Bueno, no, gracias. Entonces, solo hacer un comentario respecto, bueno, ahora cuando vos describías, ¿qué haces, Marcelo? Cuando describías el sistema de invasión de ligustros en los talares, digamos, para mí fue inevitable hacer referencia a lo que aprendí últimamente de las invasiones en Uruguay, ¿no? Que me sonaban tan distintas a las de Yungas, ¿no? Porque como dijo el Chilo, en Yungas en general los ligustros, yo lo sobresimplificando y no siendo mi estudio, son como bosques secundarios, y en Uruguay hablan todo el tiempo del ligustro regenerando adentro del bosque, ¿no? Y uno de los problemas serios que tienen, que me parece que hay mucho de lo que vos hablabas ahí, ellos hacen prácticas de hacer raleos y abrir calles para la ganadería, y justamente cuando intervienen de esa manera se les explota el ligustro y los lotes salen de la producción enseguida. En un gradiente geográfico, mi invitación es contactar a la gente de Uruguay, que entre paréntesis tiene arriba de 10.000 hectáreas invadidas con ligustro, según el último relevamiento que tienen, y un problema muy serio que no saben realmente cómo pararlo, porque todos los bosques riparios del sur del país se les están llenando de ligustro, digamos. Así, bueno, nada, si hacen esa reunión, inviten uruguayos, yo les puedo pasar algunos contactos. Claro, qué interesante, sí. Sí, eso, era un comentario más que pregunta, Marcelo. Sería, no, está bueno, porque sería el caso de los talares en otra escala de área. Sí, yo creo que de todos modos eso, me parece que, viste el ligustro que hay en el Parque Nacional del Palmar también, ¿no? En los bosques de galería donde estaba la cantera del Parque Nacional del Palmar, también hay ligustro ahí. Sí. Y me parece que es más ese tipo de sistemas, son bosques fluviales, un poco más diversos que el tala, me parece. Y que en ese gradiente de diversidades y grupos funcionales capaz que también es un puntito intermedio entre Tucumán y los talares de Buenos Aires, digamos, ¿no? Claro. Sí, no sé, pero realmente para ellos es uno de los problemas número uno en términos ambientales y de conservación, la invasión del ligustro con mucha superficie, mucha más de las que nosotros estamos acostumbrados a hablar. Sí. Sí. Bueno, eso. Interesante. Pri, sigue. Y después hay un comentario de Mariano. Hola, ¿qué tal? Perdón, yo me perdí gran parte de la... estaba en clase de la materia en la que estoy, pero igual me interesaría muchísimo. Voy a ver la charla grabada. Yo estoy acá a cargo de un ensayo de control de ligustro que estamos haciendo en Yungas, y además estamos evaluando también la respuesta de las nativas, tanto de la lluvia de semillas como de renovales y de los árboles adultos, de nativos y los ligustros, y también los exóticos que tenemos acá, y estamos además haciendo unos análisis demográficos. Y lo que estamos viendo para ligustro es que en realidad es una pionera, pero de vida larga. Entonces crece rapidísimo, sobrevive más que todos los nativos que tenemos acá, por lo menos en los bosques secundarios, en las parcelas. Así que esa es quizás su estrategia y no tanto en la regeneración. Es lo que, digamos, diciendo algo muy preliminar, quizás después hay que charlarlo entre todos los que estamos estudiando los sistemas invadidos por ligustro. Así. Qué interesante, porque ustedes lo ponen en otra estrategia de forma de vida. Sí. Y yo, perdón, ¿no? Hago ahí un comentario. Yo siempre cuando pienso en ligustro me acuerdo de había un maratonista argentino que ganó la medalla olímpica, y siempre me quedo porque yo leí eso cuando yo corría bastante a los 15 años, y me acuerdo que en una entrevista le preguntaron
¿cuál es tu estrategia? ¿Salís despacio, aumentás al mitad, aumentás al final la velocidad? Y el tipo dijo, yo salgo rápido, a mitad de la carrera voy rápido y termino rápido. Y yo siempre he pensado después, el ligustro es eso, el ligustro no tiene los trade-off característicos de los árboles, ¿no? Sino que ocupa todo. Se establece en la sombra, pero crece rápido y tiene madera dura, pero es pionero. Me parece que meterse en la ecofisiología del ligustro mucho más en detalle para entender cómo maneja tan bien esos trade-offs es algo también súper interesante. Produce mucha semilla, pero tiene madera dura y tiene hojas coriáceas duras. Es bien raro, ¿no? Entra raro en las típicas... Sí, sale de los esquemas. Claro. Sí, pero al mismo tiempo creo que el trabajo que está liderando Romina Fernández sobre justamente las características de los rasgos funcionales del ligustro y de las nativas de acá de Yungas, daba como que no es que estaba ocupando un nicho que no existía en este caso. Claro, en el caso de los talares es muy claro, porque ninguna nativa regenera en las condiciones que regenera el ligustro. No, yo solo quería comentar y recordar que cómo es el ligustro en su lugar de origen, ¿no? Que según describen los chinos, es un árbol petizo de sotobosque que le crece más o menos aislado y que no ocurre de una manera de armar rodales puros y ser tan alto y cosas por el estilo como los bosques que tenemos acá. O sea que en su lugar de origen encima, no sé, a mí me suena casi como que era un Alopilus, no sé si estoy tan equivocado, digamos, pero era eso, es un árbol de segunda magnitud que crece debajo de dosel y de manera sin armar rodales puros, más bien, por lo menos así me lo describieron los ecólogos forestales, digamos, allá, y se podría confirmar con Lía, ¿no? En algún momento. Bueno, muchos trabajos abordan los procesos microevolutivos, ¿no? que tienen, que afectan a las invasoras que están lejos de su origen, digamos, ¿no? Probablemente no sea lo mismo este ligustro que el de allá. Sí, de hecho creo que, no recuerdo ahora, pero había algunas de las chicas que habían ido que habían estudiado eso. Y bueno, Una cosa más obvia es que tiene invertida la fenología con respecto a China, ¿no? Acá fructifica en invierno, allá fructifica en verano, lo cual probablemente implica que si uno los junta quizás ya no se hibridan, y lo cual sería un primer paso para especiarse, ¿no? Yo siempre juego con los estudiantes y les digo, en realidad creo que tenemos ligustrum tucumanensis acá. Che, bueno, qué bueno, creo que está bastante interesante la Una pregunta, en Tucumán, cuando hay un sotobosque muy denso, con helechos o psicotria, ¿también se establece el ligustro? Sí, sí se establecen y de hecho es impresionante la sinergia que hay entre ligustro y psicotria. En general, un bosque maduro, bueno, maduro, digamos, no sabemos exactamente cómo es un bosque maduro, pero un bosque que tenga de 30 años para arriba de ligustro, tiene un sotobosque de psicotria súper denso y además coinciden las fenologías, porque es una de las pocas nativas que tiene frutos en ese momento, entonces como que se retroalimenta perfectamente el sistema. Y bueno, lo que estamos encontrando ahora también en este ensayo en el que estamos poniendo trampas de semilla es que está lleno, hay muchísimo movimiento de aves que dispersan los frutos tanto del ligustro como de la psicotria, entre nativas también, como mircine, por ejemplo. No sé si me meto en la discusión, pero sigo con esta idea de Marcelo, ¿no? Un poco lo que vos estabas describiendo, pensaba yo, es lo que vemos ahora con el ligustro ya establecido, con un bosque alto, con las psicotrias y los helechos abajo. Y la pregunta de Marcelo me parece que iba un poco al revés, al establecimiento de el ligustro, ya sea en esas condiciones iniciales, cuando coloniza, o después si hay, una vez formado, o sea,
ese bosque denso de ligustro con todas las cicotes, todos los helechos y sigue regenerando. No sé vos que le prestaste más atención a eso, Priscila, ¿vos qué pensás? Sí, yo pienso que sí sigue regenerando, solamente que ahí ya es como, hay muy poco reclutamiento y hay que buscar, digamos, cuál es el punto en el cual, digamos, una vez superada cierto tamaño y cierta edad, que yo creo que es bastante temprana, ya el ligustro se asegura, digamos, la supervivencia a largo plazo. Digamos, pero no hay mucho, en un bosque de ligustra grande, no hay mucha regeneración de ligustro, o sea, propiamente dicha, pero tampoco de muchas nativas, eso estamos viendo. En los bosques más jóvenes hay más. Y me da la impresión de que en las etapas muy tempranas de invasión del ligustro, digamos, cuando se abandona un campo y empieza a invadir el ligustro, mucho de la reproducción es más bien reproducción vegetativa del ligustro. Otro patrón interesante que suma complejidad es el que se da en Villa Nugués, ¿no? No sé si te acordás, Marcelo, ya 1000 metros más arriba, un ambiente mucho más húmedo, sí. Y ahí lo que es muy notable en bosques de mediana edad, digamos de 20, 30 años de ligustro, es que hay un sotobosque de ligustro, pero increíblemente denso. O sea, hay, se hacen como varillas, ¿no? De ligustro, y puede haber, no sé, te diría fácil 20 por 20, ¿no? O sea, 400 palitos por metro cuadrado, ¿no? Se hace una especie de masa que es muy difícil saber si tienen origen en semilla o en rebrote, porque aparte están todos anastomosados, todos comparten la raíz ya básicamente, pero porque se han ido combinando, ¿no? Pero es una forma de vida tremendamente eficaz en capturar todos los recursos, me da la impresión. Sí, además rebrota mucho. En algunos experimentos que hicieron para controlarlo por anillado, rebrota desde abajo de la sección donde anillaron. Claro, estoy seguro, sí. Increíble. Hay algunos comentarios en el chat. Mariano, bueno, retoma el concepto de nicho. Dice, ¿qué piensan de nicho disponible versus no disponible? Y después, Agustina Collazo, bueno, comenta que es guardaparque de una reserva privada de Entre Ríos y, bueno, que queda ahí interesada en la temática y atenta a alguna colaboración. Así que, bueno, no sé, pueden tomar nota o ella también puede tomar nota de algunos contactos. Bosques, que no sé quién será, se han estudiado controladores biológicos específicos en su lugar de origen. Bueno, creo que había salido esa pregunta. Bueno, ahí Martita contesta. Bueno, pueden leer ahí el chat. Sí. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario más de lo de nicho o algo que haya quedado pendiente. Si no. Con respecto a lo de nicho, un poco, repito lo que había dicho antes, nicho vacío y nicho disponible suenan parecidos y parece como que el ambiente ofrece un nicho vacío y el nicho es una característica de la especie. Por eso a mí me parecería, tampoco estoy seguro de que sea una idea mía o que lo escuché de algún lado, digamos, no me quiero apropiar, pero que más que nicho vacío, nicho faltante o nicho disponible, es que falta una especie que tenga ese nicho que coincide con las características que ofrece el ambiente, digamos. Y después, con respecto a controles biológicos, no. Lo que puedo contar es otra anécdota, y es que en el verano 2008-2009 fue muy seco, creo que fue seco en todo el país. Acá en la región pampeana fue súper seco y lo sufrió tanto el bosque nativo como las partes muy invadidas por ligustro. Los ligustros lo sintieron muy especialmente cuando los veía.
parecía que les quedaban días de vida. Y junto con el mal estado de todo el follaje, de todas las ramas, encima, había aparecido una oruguita que se estaba comiendo las hojas del ligustro masivamente. Como que el mal estado al que los llevó la sequía los había hecho muy susceptibles al ataque por parte de esta oruguita. Se ve que hay varias cosas que interactúan así como para poder controlarlo. Es todo lo que puedo decir al respecto. No hay ninguna experiencia de control. Sí, nosotros también hemos encontrado acá una oruga que le gusta comerse el ligustro y le hemos llevado a especialistas entomólogos de acá de Tucumán para ver si la pueden identificar, porque hemos logrado criarla y es una polillita, bastante, no me acuerdo del nombre, pero bastante común de acá de la yunga, y no sé, no estaré segura si es la misma que, por ejemplo, se come el piper y lo deja a veces sin hojitas. No estoy segura, pero sí, se la come. Sí. Y bueno, entrando en las anécdotas, en los ligustros de la granja ahí alrededor de La Plata, yo he visto un bicho taladro, entre comillas, también muy grande, comiéndose árboles por ahí viejos y medio en mal estado de ligustro. Y también he visto carpinteros haciendo nido en ligustro. Así que bueno, nada, siempre interesante el tema ligustro. Bueno, ahí, si no hay más comentarios, vamos cerrando, que estamos en la hora. Bueno, hay más cosas en el chat. Queda grabada la charla en el YouTube institucional del IER. Y bueno, y ahí hay contactos en el chat, etc. Y bueno, y el negro. ¿Negro? No, me quedé medio colgado con una cosa, sé que estaba cerrando, perdón Maya, pero me parece que estaría bueno para algún momento discutir esta idea que medio tiró Marcelo, que es dejar de oponerse a la invasión, incorporar al ligustro a que en los bosques de talares es una especie más a manejar y no sé, qué tan aceptable es en términos ecológicos y sociales el transformar el ligustro en un recurso y en una parte del ecosistema nuevo que hay que manejar, no que hay que eliminar. No sé, me parece que ese es un tema interesante que incluso en alguna ocasión quizás podemos charlar con el enfoque más forestal del LICEA, ¿no? No nada tan ecológico. Sí, de hecho, entrando en la cuestión de manejo, hasta a veces, no sé, capaz que puede ser también algo interesante manejar los ligustrales para obtener, no sé, madera, etcétera, y no plantar pastizales con eucalipto, qué sé yo. Ponele. Bueno, no sé, yo entendí como lo planteaba ahí Marcelo, que es, bueno, asumir que hoy el ligustro ya es una parte del ecosistema y que en esa aceptación, si se quiere, empezar a administrarlo y a manejarlo para que no te cope todo el espacio, todos los recursos, pero que también no sea un objetivo la erradicación total de la especie, que parece que es algo que no se puede hacer, digamos. Sí, un objetivo imposible. Claro, sí. Bueno, nada, me parece que ese es un tema interesante, digamos, como para tener en cuenta también, y dónde, entonces, en dónde está el umbral, si se quiere, ecológico y hasta social de aceptación de una especie nueva para transformarla en un nuevo integrante del ecosistema y pasarlo a gestionar, a manejarlo y no a tratar de eliminarlo como un alien, digamos, que te destroza todo. Es que me parece que por el nivel de invasión que tienen ahí, igual que acá, es como que es inevitable que hay que aceptarlo como parte de la ecorregión, pero justamente la clave está ahí en hacer una especie de manejo adaptativo y encontrar, sí, ese umbral para no seguir perdiendo biodiversidad, digamos, que termine siendo una cuestión casi homogénea y muy similar al Chaco, Pampa, Yunga y demás. No perder los recursos y sí manejarlos justamente en ese sentido. La erradicación efectiva es... Sí, está bien, sí, lo entiendo, pero en algún punto, como algunas veces creo que Elía me lo había hecho notar o me
picaba y peleaba en algún momento. Bueno, hay nativas que hacen la misma estrategia de crecimiento que el ligustro y que donde entran las nativas se viene abajo la biodiversidad, la complejidad de nichos disponibles y cosas por el estilo. Y cuando una pionera nativa captura espacios, nadie se está complejando, digamos, ¿no? Pero si Bueno, es asiática, se arma todo un lío. Lo cual está bien. Ahora, el asunto es, si se aceptás que el ligustro pasa a ser parte del ecosistema, ¿qué tan distinto hay que manejarlo respecto a una pionera nativa? Pero aparte, de todos modos, me parece que un punto también importante es el nivel social de aceptación de que eso es así, que ahora el sistema talares en algunas partes ya no hay chance de que vuelva a ser lo que fue antes. Pero bueno, nada, eso. Es para charlar con cerveza Sí. o café. Exactamente, que es una charla Sí, larga sí, y que totalmente. para tomar la citana, porque hay cuestiones evolutivas y demás y que no se pueden negar. A la hora de... No, yo no equipararía nunca a una pionera nativa a una invasora. Así da para largo, con cerveza también. Vas a tener que venir a visitar, Marcelo. Dale. No, antes de cerrar, un comentario. Veo que en el chat María Fernanda Cañone de la UBA se presenta. Y sí, se me pasó decir que en los mismos salares, en los mismos lugares donde nosotros trabajamos, hay gente de la UBA que también está estudiando el ligustro, han hecho estudios sobre composición del banco de semillas, lluvia de semillas, caída de hojarasca. Bueno, están trabajando y ahí María Fernanda lo pone en el chat. Sí, buen día. Estamos varios estudiantes de grado escribiendo nuestras tesis de licenciatura, así que bueno, próximamente va a haber más información. Buenísimo. Bueno, gente, cerramos. Bueno, Y un Marcelo, placer. muchísimas gracias No, al contrario. por sumarte. Adiós. Adiós. Chao.